¿Cuántos necesitan en esta noche la palabra? ¿Cuántos vinieron abiertos para recibir la palabra del Señor? Yo quiero que en esta noche usted vaya a la escritura del libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Y luego estaremos orando por las diferentes necesidades de salud y las otras necesidades que hay en su vida. Pero quisiera saber si alguien nos está visitando por primera o segunda vez. Déjeme ver su mano levantada allá atrás. Tengo algún amigo, alguna amiga, Dios le bendiga. Por acá tengo otra, Dios me le bendiga. Por allá atrás otra mano, Dios le bendiga. Gracias por visitarnos en esta noche. Esta es su casa. Amén. ¿Cómo lo recibe la iglesia? Con un aplauso al Señor, por favor. Dios es un Dios bueno y el servicio se hace más significativo cuando usted o alguien por primera vez nos visita a esta casa. Isaías capítulo 53 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Por favor, aplauda esa palabra en esta noche. Este capítulo 53 de Isaías es un capítulo nuclear, sobre todo en la fe
de nuestra vida cristiana. Pues en este capítulo se relata todo el suceso anticipado de lo que ya conocemos con la semana de pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Pero hay algunos detalles que son importantes que usted y yo debemos resaltar. Lo primero en esta reflexión es que, según los datos cronológicos, Isaías pudo estar viviendo en unos 700 años atrás de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta escritura fue profetizada 700 años atrás, probablemente, en aquel tiempo para aquella generación y para aquella nación. Y cuando uno lee la escritura y las profecías de la palabra, hubieron profecías que se materializaban en un momento instantáneo, pero a otros profetas dentro de la escritura, por lo menos en el caso de Isaías, la distancia de la profecía fue larga, fue amplia. Digo esto en el sentido de que nosotros vivimos de una manera de inmediatez, queremos todas las cosas de una manera inmediata. Y claro, las queremos así porque las necesitamos. Y el tema que tenemos recurrente en nosotros es nosotros mismos. Todo está conectado con nosotros, bregamos con nuestra vida, bregamos con nuestra salud, bregamos con nuestro trabajo, bregamos con nuestra familia, bregamos con nuestros sueños, nuestros anhelos. Y esperamos de Dios cosas. ¿Cuántos están esperando del Señor cosas? Y Dios puede dar cosas. Dios puede dar mucho más de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros aún necesitamos. Pero en ocasiones y en momentos, las cosas que Dios va a hacer toman tiempo. Diga conmigo, tiempo. Toman tiempo. Y hay cosas que Dios va a decir o que Dios ha dicho que se lo dijo a una generación para que esa generación fuera testiga de la palabra que Él habló, pero nada iba a suceder mientras ellos estuvieran presentes. Nada. O sea, el tema no era para ellos, hablando allá para esa generación donde profetizó Isaías. Isaías, al igual que toda la generación, se murió, porque todos, por causa de la estructura física, no tenemos cuerpos para vivir por la eternidad en la tierra. Entonces Isaías cerró su ciclo, pero pensando en esto, en esa profecía que luego se convirtió como en un reloj para el pueblo de fe. Y entonces tomó tiempo y distancia para materializarse, así que algunos cerraron sus ojos y no vieron cumplida esta palabra. Por lo menos, hablando en espacio de tiempo, más de 7 generaciones probablemente. Estamos hablando de 7 siglos, ¿sí estoy bien, no? 700 años, 7. Una distancia larga de tiempo. Era un mensaje para ese pueblo, pero era un mensaje para la humanidad. Para la humanidad. Entonces la pregunta que pudiéramos hacer es: ¿por qué a veces Dios toma tanto tiempo para llevar a cabo cosas? ¿Por qué espera tanto tiempo para llevar a cabo sus planes? ¿Por qué esa demora a veces? El escritor, creo que en el libro de Pedro, si no estoy mal, o en una de las cartas, tenemos por seguro que el Señor volverá por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Es la profecía, más eminente. Pero no se nos dijo cuándo y la hora tampoco se nos dijo. Es más, el Señor mismo dijo a través de la Escritura: será cuando ustedes menos esperen. Será como ladrón en la noche. Será, no es la hora, ni el día, ni el momento, no lo dijo. Se lo reservó el Señor para Él, el Padre. Lo guardó para Él. Ni los ángeles, ni parece ser que el Hijo conocían esa verdad del tiempo. Ese tiempo. ¿Y cuánto llevamos esperando al Cordero por nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos esperando a Jesús? Y entonces usted esperará desde que conoció a Cristo en su corazón. Llevará 10 años, 20 años que se alumbró esta verdad para usted de la segunda venida de nuestro Salvador. Pero si hablamos de la historia, estamos por lo menos en 2000 años. 2000 años después de que Él haya partido, seguimos esperando esta promesa. Y 2000 años es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo. Tiempo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros nos impacientamos. A veces nosotros nos estresamos. A veces nosotros nos afanamos. A veces nosotros estamos ansiosos. Porque a veces no vemos los resultados esperados. A veces no vemos la palabra materializada. A veces no vemos la evidencia hecha. Y nos pasa como Tomás. Al no poder ver, entonces no creemos del todo. No creemos del todo. Y entonces hay algunos padeciendo y sufriendo. En esos momentos de espera, en esos plazos a veces amplios, y se fatigan y se cansan y desmayan, y algunos se vuelven sentimentales, algunos se resienten con el Señor, y a veces pensamos: Dios no nos oye, Dios no nos escucha, Dios no nos responde, y de repente algunos terminan colgando los guantes y se bajan del cuadrilátero de la pelea de la vida cristiana y se quedan por allá ensimismados o aislados, separados, apartados, porque alocan un pensamiento en su mente de que Dios como que no cumple, como que Dios como que no responde. Otros llegan a pensar como que Dios no los estima mucho, como que Dios no los ama mucho porque Él no trae lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren. Y se terminan a veces enfriando, se terminan apartando. Entonces, esto en el sentido de decirle a alguien en esta noche, en esta enseñanza, que hay cosas que Dios hace que toman tiempo. Diga conmigo: toman tiempo. Toman tiempo. Y ese de tomar tiempo entonces le va a involucrar a usted la paciencia. Diga conmigo: paciencia. Vas a tener que tener paciencia. Paciencia. Para que no te desesperes, para que no te vuelvas ansioso. Paciencia. Porque habrá cosas que toman tiempo. ¿Cuáles cosas, pastor? Cosas por lo que tiene que ver con la inclusión de lo global de la obra de Dios. Toma tiempo. Pero hay cosas que toman tiempo de una manera particular para usted y para mí. Algo que de repente necesitas, algo que de repente quieres y lo has pedido.
y lo has buscado. Y a veces toma tiempo. ¿Cuánto, pastor? Si de repente uno quisiera que Dios extendiera la mano como Él quiere y puede, para que inmediatamente uno terminara listo de lo que uno necesita. Pero a veces Dios dirá para usted: necesita tiempo. Tiempo, diga conmigo: tiempo. Tiempo. Y entonces el detalle es cuánto, porque el cuánto no lo sabemos. Porque el Dios de la Escritura obra con cada persona de una manera particular, con cada creyente de una manera particular, con cada familia de una manera particular, con cada generación de una manera particular. Dios tiene un trato especial con cada una de las personas y con cada una de las familias y con cada una de las generaciones. Con cada uno de los creyentes hay un trato particular. Y lo que quiere y lo que desea y lo que anhela o lo que se le ha dicho, entonces de acuerdo a lo que Dios sabe por encima de nuestro razonamiento, entonces Él obrará, Él operará. ¿Cuántos dicen amén? Él operará. Pero lo que no podemos nosotros permitir en nuestro corazón es llegar a creer que lo que Él ha dicho no se cumplirá. Es llegar a pensar que lo que necesitamos en Él no vendrá. Porque si hay una máxima en todo es que la palabra de Dios se cumple. Diga que la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Se cumplirá, su palabra se cumplirá. Entonces, desde esa perspectiva de saber esa verdad, entonces yo tendré que armarme de fe, tendré que armarme de paciencia, tendré que armarme de esperanza y tendré que armarme de paz. Porque si yo sé que Dios responde y cumple lo que Él dice, y si hay alguna promesa o si hay alguna petición que yo he hecho o si hay alguna necesidad que yo tengo, entonces descansaré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Descansaré porque sé que Él hoy, mañana o en los días, meses o años que Él quiera, cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Cumplirá. Él cumplirá. Cumplirá. Diga conmigo: cumplirá. Dios es un Dios que cumple. Cumple. Cumple lo que Él dijo, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces la batalla va a ser nuestra. La batalla va a ser nuestra. Y sobre todo cuando hay cosas que toman tiempo. Cosas que toman tiempo, porque por causa de la inmediatez y de la misma necesidad que uno tiene, uno quiere respuesta ya. Uno quiere solución ahora, en este mismo momento. Y entonces cuando uno encuentra lo que Dios le va a dar, o cuando uno recibe lo que Dios concede, hay un cambio y gozo en el corazón. Pero no se da todas las veces así. Entonces a veces Dios nos pone en la silla de espera y toma tiempo. Diga conmigo: toma tiempo. ¿Qué va a pasar en medio de ese trayecto de tiempo? ¿Qué va a pasar? Porque si Dios lo dijo que lo va a hacer contigo, o lo va a hacer en ti, o lo va a hacer en tu familia, o tú estás pidiendo para que el Señor venga, y el Señor ya ha oído, y el Señor tiene el poder para ayudarte a solucionar ese conflicto, ese problema, esa dificultad. Entonces, mientras se cumple lo que esperas, lo que has pedido, mientras se manifiesta lo que Él ha prometido, entonces vas a tener que bregar con tu forma de ser, con tu forma de ser. Y entonces pasa como a veces el potro salvaje. Y a veces estamos así,
Y a veces el tiempo que parece ser como contrario a nosotros termina siendo beneficioso a la larga. Porque si estamos creyendo, si estamos esperando porque hemos pedido en Dios, o si estamos aferrados a una promesa que Él nos dio, entonces hay seguridad. Se cumplirá. Diga conmigo, se cumplirá. Y entonces, ¿qué bregarás en medio del espacio del tiempo? Bregarás con tu carácter, bregarás con tu temperamento, bregarás con tu forma de confianza, bregarás con tu forma de desarrollo de fe y de convicción en aquel que lo puede hacer todo. Entonces te vas a encontrar en algún momento de desmayo, de desaliento, quizás de apatía en tu corazón, de casi ya no poder más, no creer más, no aguantar más. Pero y a la postre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Puedes llorar, puedes renegar y lo que quieras. El hecho es que el Dios de los cielos establece tiempos para nosotros que no va a violentar porque nosotros hagamos o deshagamos. No. Si estamos en proceso, mientras la palabra va fluyendo y nosotros vamos dando el punto, porque parece ser que requiere que uno llegue a un punto adecuado para que uno reciba lo que Dios tiene. Entonces en ese tiempo el Dios del cielo está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Está obrando. Está operando. Se está manifestando, diga conmigo, manifestando. Seguirá su curso, seguirá su operación, seguirá su plan, seguirá su ejercicio. Y entonces uno diría, pero es como el padre que tiene el pan en el bolsillo y ve a su hijo llorar por el pan y no le da el pan, no le entrega el pan. Y pareciese a veces que fuera como inhumano esa acción, como que no fuera misericordioso para entregar lo que hace falta. Pero el hecho es que Él no entregará ni dará por tanto que llores o patalees, como decimos en mi tierra, y grites y te despeluques y te desengreñes, que no lo va a dar. Él lo va a dar en el momento que Él ha decidido darlo. Amén. Dar. Lo va a entregar. Lo va a conceder. Lo va a liberar. Lo va a entregar en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué no a mi manera? ¿Por qué no en la inmediatez de mi necesidad? ¿Por qué? Porque aquello que tienes, porque aquello que te falta, porque aquello que no has podido, que no has recibido, el no tenerlo o el no recibirlo ahora, sin querer queriendo, es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor. Si viene de la voluntad de Él. Y es mejor, ¿por qué? Y es mejor porque mientras tú estás entregado a tu necesidad y a tu dolor y a tu dificultad, el Dios del cielo en silencio está ajustando otras cosas en tu vida que no las pudiera ajustar en otra condición. ¿Cuántos dicen amén? En otra situación, en otras circunstancias. Y mientras se está torciendo el ambiente de la circunstancia difícil, Dios está colocando en nosotros algo que no conseguiremos en otro lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo conseguiré en otro lugar ni en otra forma, pero Él la está colocando. Y entonces tiene que ver con la percepción nuestra por causa de lo que nosotros hemos comprendido de la forma de la vida y de lo que requerimos, Lo importante acá es que si todavía tienes vida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen? Hay esperanza.
Diga conmigo, toma tiempo. Toma tiempo. Y a veces eso es lo que no tenemos. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo y no queremos esperar más allá de lo que deberíamos. Pero toma tiempo. Y entonces la pregunta es, en medio de todas las circunstancias que estás viviendo hoy, y lo que necesitas y lo que no has recibido, eche un vistazo por lo menos por un momento si te ha faltado todo. Te ha faltado todo. Al pueblo de Israel lo llevó por el desierto. 40 años le llevó a esta generación. Y había propósito en ese viaje por los 40 años del desierto. Un propósito. Esa gente se quedó 40 años y esa generación murió en el desierto. Pero en el desierto no podían trabajar, no podían cultivar, no podían cosechar, pero no les faltó el pan un solo día. El maná venía en la mañana y en la tarde. Había maná todos los días. El suministro del cielo no faltó, no faltó absolutamente nada de lo básico. Aún los antojos que ellos tenían cuando reclamaron que querían carne y se acordaban del pescado y de los habas y los meñocos que comían en Egipto, Dios les despertó una multitud de codornices para que comieran carne, hasta que vomitaron por sus narices. Entonces no faltó nada, no faltó nada. Y entonces mientras uno tiene la vida, está allí. No ha faltado lo básico. No hemos muerto del todo. Y si no hemos muerto del todo, es porque ha habido pan. ¿Cuántos dicen amén? Porque se necesita comer para vivir. Se necesita tomar agua o líquido para estar. Y si todavía estás de pie, lo básico ha estado. ¿Cuántos dicen amén? El Dios del cielo en esa procura del asunto. Y entonces son esos detalles místicos de los cuales uno cae como en ese sentido de decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se vuelve místico el asunto porque parece que no hay respuesta. Mira a nuestros hermanos venezolanos cómo están batallando. 24, 25 años del estancamiento y de la pérdida completa de la nación. Y uno diría, pero Dios tenga misericordia. ¿Cuántos han orado por Venezuela? ¿Cuántos tenían esperanza que ahora en las elecciones pasadas se volviera el asunto hacia el otro lado? No se volvió. Sigue el Maduro, más maduro que quién sabe cuánto, aferrado al poder. Y entonces uno diría, pero Dios, dale con este dedo y sácalo de ahí rápido. Y Dios no mueve. ¿Y por qué no mueve? Pareciese que fuera un tanto insensible, permitiendo a una generación, a una nación caer tan abajo como ha caído nuestra nación venezolana. Pero ahí está el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y si no hay liberación completa de parte del Señor, es porque el Señor ha establecido tiempo. Diga conmigo, tiempo. ¿Y cuánto tiempo hace falta para la liberación? A veces Dios da una palabra de revelación para alguien y la libera, pero solo Él conoce el tiempo para traer el cambio a un lugar, a una persona, a una familia, cuando la ha incluido dentro de su plan y de su propósito. Más, sin embargo, en medio de la devastación, en medio de la necesidad, en medio quizás del dolor o del vacío que pueda haber, lo básico no faltará. Diga conmigo, no faltará. No faltará. Y estamos viendo todo eso. Una prueba para nosotros, una prueba para el mundo, una prueba para la sociedad, una prueba para la humanidad. Adán, miles de años atrás, había echado a perder el programa. En el Edén, el plan original lo echó a perder con su esposa. Hicieron lo que no debían y se perdió el propósito del plan original.
Y ahora pasaron varios milenios para que venga Cristo, para arreglar el asunto que se debía enderezar, pero tomó 4000 años por lo menos escrituralmente hablando. Y entonces, ¿por qué demoró tanto, Señor? ¿Por qué se demoró tanto? Porque había plan, diga conmigo, había un plan y había un propósito. A Abraham se le dijo: tu generación irá cautiva por la nación egipcia y durarán 400 años como esclavos, pero luego volverán a esta tierra y tomarán lo que yo les he prometido. 400 años. Y hay una palabra ahí en esa escritura que dice: porque todavía no ha llegado al punto los que están habitando esa tierra para yo sacarlos de ahí. Parece que todavía la maldad del amorreo, del fereceo y de todos los que estaban allí todavía no estaban tan malos como deberían estar para que el Señor los sacara de esa tierra. Y les dijo: van a tener que esperar. Y lo llevó 400 años ahí. Pero luego de los 400 años, 430 específicamente, ellos volvieron y tomaron lo que Dios les había dicho. Amén. Entonces diga conmigo en esta noche: si no he recibido lo que Dios me ha prometido, si no he recibido lo que he pedido en la necesidad que he presentado a Dios, me corresponde seguir creyendo y ser paciente. Ser paciente. Porque en mi corazón, diga conmigo, en mi corazón, se guarda la fe que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Diga conmigo, se cumple. Se cumple. Hoy o mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se cumple. Y entonces ten calma, ten paciencia, que lo que Dios tiene se cumplirá. Se cumplirá. Esta profecía duró 700 años solo en una palabra. La recogieron en la escritura, la escribieron. Seguramente en el templo se leía y se recordaba estos dichos de la escritura. Pero las evidencias no se mostraban hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Tiempo del cumplimiento. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, entonces todo esto se materializó. Diga conmigo, se materializó. Y lo que Dios dijo se cumplió. Y lo que Dios iba a hacer a través de eso se liberó, pero no antes. Amén, no antes. ¿Por qué estoy diciendo esto? No solo por usted, sino también por mí. Porque a veces entramos en un asunto de desesperación. Porque ¿cuántos creen que Dios tiene todo el poder? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo todo? Amén. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos creen que merecen que Dios les atienda? Amén. Entonces Dios puede y Dios quiere, pero por causa del plan, en algunas cosas toma tiempo. Diga conmigo, tiempo. Pero el hecho de que tome tiempo no quiere decir de que no lo va a hacer. Amén. El hecho de que tome tiempo no quiere decir de que no lo va a cumplir. El hecho de que tome tiempo no quiere decir de que no va a venir. El hecho de que tome tiempo alienta nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces me levantaré cada mañana para perseverar como perseveró Abraham. Dice que él tuvo esperanza contra esperanza, porque creyó en aquello que le habían prometido, porque él sabía que el que le había prometido era fiel para cumplirle. ¿Cuántos dicen amén? Para cumplir. Pero y ese proceso de tiempo
Dios permitió como para él una prueba, esperanza. ¿Se desanimó Abraham? Claro que se desanimó. Un día le dijo al Señor: ¿y qué me vas a dar si no tengo el hijo? ¿Qué me vas a prometer si no tengo nada? Y Dios le volvió a recordar que sí le había dicho que lo que él iba a traer iba a venir, alientes. Y un día estaba por allá como en una carpa, y le dije: salga de esta carpa y mira hacia los cielos, cuenta las estrellas, mira la arena que hay a la orilla del mar, cuéntala, y así será tu descendencia. Y el pobre se estaba ya envejeciendo, 100 años, ya estaba perdiendo su vigor. 90 años Sara ya había perdido su capacidad de producir, ya no tenía su capacidad fértil, ya no había óvulos en ella. Pero aun cuando ya fuera del tiempo, Abraham permaneció creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque él sabía que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se iba a cumplir. Y cuando uno lee la historia de Abraham, Abraham dijo: bueno, ¿cómo podemos ayudar? Más bien no Abraham, sino Sara. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo a que se le cumpla la palabra que Dios le dijo? Agarró a Agar y dijo: hagamos con Agar los hijos que Dios prometió. Y aún Dios permitió esto, pero no era el plan. Ellos batallaron en su fe, esperando lo que Dios había prometido. Entonces, a alguien para esta noche es: no desistas de la fe. No abandones tu confianza en el Señor. No te entregues a la dejadez de un mundo, una vida desesperanzada. No, porque nosotros no estamos solos. El Dios de las Escrituras es nuestro Padre. Y entonces Él va a cumplir. A veces quizás cuando estamos pidiendo y de repente pidiendo, quizás lo que estemos pidiendo de repente no está completamente correcto en lo que Dios quiere para con nosotros, pero habrá tiempo para enderezar su forma de pensar y de entender en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y entonces solo eso quiero decirle en esta noche. Sobre todo de la distancia del tiempo en esta palabra, porque percibo del Señor que de repente las cosas que estamos pidiendo no se están materializando. No se están materializando. No se están evidenciando. Pero abandonamos ese pedido. Dejamos de pedir por eso. Dejamos de esperar por eso. No puedes abandonar tu pedido. No puedes dejar de creer en lo que has esperado. No puedes abandonarlo. Dirás: yo ya me cansé. Está bien, yo me voy a quedar con Dios, pero ya me cansé de eso. No te canses de eso, sigue esperando. Porque esa esperanza que hay dentro de nosotros, que batalla contra esperanza, es la que nos habilita el corazón. Porque el hecho de allá es: Dios dijo y Dios cumplirá. Se va a materializar. Y yo percibo que en esta noche alguien ha llegado al tiempo del cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Alguien está en el tiempo del cumplimiento, y la oración que vamos a hacer va a liberar para usted lo que tanto ha esperado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo que tanto ha esperado. Colóquese de pie. Gracias, Jesús. Pero antes de orar, yo quiero que honremos al Señor. ¿Cuántos quieren honrar al Señor?